tardes, o si prefieren hola a todos. Veo que prefieren hola a todos. En primer lugar, deseo dar las gracias a las autoridades de la universidad por haberme invitado a dar esta conferencia. Y en segundo lugar, a cada uno de ustedes por hacerse presentes para escuchar lo que al menos es mi visión de la política económica. De hecho, hace muy poquito hice una exposición en Davos que tuvo un gran impacto a nivel internacional. Y esa charla que di en Davos tuvo una charla complementaria que di en CPAC en Washington. Es decir, son parte de la misma historia y de hecho es parte del material que está en mi nuevo libro que estará saliendo dentro de, si no me equivoco, 15 días. Y el libro se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Y el subtítulo es De la teoría económica a la acción política. Entonces, básicamente, como esto es un elemento muy importante dentro de lo que es mi marco de pensamiento y de cómo entiendo la política económica y sobre cómo accionar, les voy a contar cuál es mi apreciación sobre qué debe hacer y qué no debe hacer un gobierno para contribuir al bienestar de sus ciudadanos. Voy espoleando, digamos, cuanto más se corra el Estado, mejor. Entonces, lo importante es ir hacia el formato de la tesis central de este trabajo. Digo, ¿por qué, digamos, hablar de capitalismo, socialismo y por qué la trampa neoclásica? Es decir, ¿por qué, digamos, la teoría neoclásica, digamos, constituye una trampa? Entonces, los elementos centrales para comprender esto es, primero, una cuestión de índole empírica. Aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos en promedio que los países que son reprimidos. Es decir, la libertad económica conduce a un mayor bienestar económico. Ahora, ese mayor bienestar económico no solo, digamos, se manifiesta en que uno tiene un PBI per cápita promedio más alto, además tiene una tasa de crecimiento más alta. También es cierto que aquellos países que son más libres tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Además, la diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo de la distribución en aquellos países que son más libres es menor. Es decir, y además la expectativa de vida es más alta. Por lo tanto, está claro que los niveles de bienestar en aquellos países donde hay más libertad económica, claramente disfrutan de un nivel de vida más alto. Ese, digamos, es uno de los elementos que uno tiene que tener dentro del radar, que tiene que ver con la cuestión de la superioridad del capitalismo sobre el socialismo / el estatismo. Digamos, esta es una discusión, digamos, terminológica no trivial, pero digamos que yo la voy a usar indistintamente, voy a usar esas palabras. Y, digamos, entonces, ese es el primer elemento, el elemento cuantitativo. De hecho, este elemento cuantitativo es tan poderoso que, de hecho, los postmarxistas, después de la caída del muro, digamos, han llevado la lucha de clases a otros terrenos, y en lo que tiene que ver con la economía, básicamente lo que hacen no es cuestionar la superioridad en términos productivos del sistema capitalista, sino que lo que hacen es cuestionar la distribución. Señalan que el sistema es injusto. Esto también es interesante como argumento y para entender qué tipo de batallas uno está dando cuando discute este tipo de cuestiones, porque en ese sentido
Hay un libro maravilloso de Israel Kirzner que se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva. Y una de las cosas que dice es: el sistema capitalista, sin lugar a dudas, es más productivo. Ahora, se lo cuestiona desde el socialismo porque es injusto y que ese nivel de injusticia es absolutamente intolerable y como consecuencia hay que intervenir y corregirlo. Y el argumento que hace Israel Kirzner es: si verdaderamente el sistema es injusto, no debería ser defendido. Y por más que sea más productivo, debería caer porque no es justo. Y lo que hace a lo largo de ese maravilloso libro, el cual lo recomiendo muy enfáticamente, es combinar la idea del principio de apropiación de Locke, es decir, que el que lo descubre es el dueño, se lo queda, con la idea del mercado como proceso de descubrimiento de Hayek. Y al combinar esas dos ideas, como el mercado no hay una torta que existe y después se distribuye, sino que en realidad es una torta que si ustedes quieren la idea de la torta es una torta que se tiene que ir descubriendo, se va creando, se va descubriendo en la medida que ustedes van actuando. Y en ese contexto, entonces, el que la descubre, naturalmente, es el dueño, se la queda. Y por lo tanto, ese es el argumento que utiliza para probar que el sistema capitalista no solo es más productivo, sino que además es el único sistema justo que conocemos. Entonces, digamos, parte de la discusión también va por ahí. Otro elemento central para entender este problema que yo quiero abordar es la idea de la intervención conjugado con la idea de ese maravilloso libro de Friedrich von Hayek, que acaba de cumplir 80 años, que se llama Camino de Servidumbre. La lógica del libro de Camino de Servidumbre también está muy relacionado con algunas apreciaciones, por ejemplo, de Milton Friedman, que solía decir que la corrección gubernamental a los fallos del mercado, el resultado que terminaba generando siempre era peor, o generalmente era peor. Bueno, Hayek era bastante más abrupto en esto, y lo que decía es que siempre era peor. Y esto es muy interesante porque el argumento de Friedman era solamente estático. El argumento de Hayek es dinámico. ¿Y por qué es importante esto? Porque frente a una situación donde algún político identifica un supuesto fallo de mercado, en rigor, la verdad es que la corrección de ese supuesto fallo de mercado conduce a una situación mucho peor que la que teníamos originalmente. Y en general los políticos suelen ser muy arrogantes. Por eso, digamos, siempre cito con bastante frecuencia lo que fue la última obra de Hayek, La fatal arrogancia. Y en lugar de considerar que eso está funcionando mal como consecuencia del accionar del gobierno, lo que hacen es ir por una solución todavía muchísimo más violenta que consta en intervenir más. Y ese cúmulo de intervención lleva a que cada vez haya más presencia del Estado. Y esa mayor presencia del Estado tiene como contraparte la pérdida de la libertad. Y cuando esto entra en dinámica nos encontramos con situaciones de mayor estatismo. Es decir, le estamos abriendo las puertas al socialismo. Y el socialismo tiene distintos pelajes, no necesariamente tiene que ser la cara más absurda y cruel del socialismo, digamos, llamada comunismo, digamos, y que ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Tienen otras caras como en el caso del fascismo, ¿sí? El propio Mussolini decía, él era socialista y estaba abiertamente en contra del capitalismo de libre empresa, y decía, dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, y todo aquel, digamos, que esté en contra del Estado pues será el enemigo. Digamos, y de hecho una de las ramificaciones del fascismo tuvo lugar muy cerca, digamos, que fue el nazismo, que es otra vertiente más del socialismo, por más que los socialistas lo nieguen, porque una de las cosas que pasa con el socialismo es que luego del desastre que causan, ellos lo que van a decir es que nunca eso fue socialismo. Entonces, y también tienen otras versiones más light, digamos, o tienen, no sé, los socialdemócratas
son tan peligrosos como cualquiera de estos, o les diría que lo son más, porque en realidad bajo una determinada pátina, una determinada máscara, son los que están abriendo las puertas de la intervención y del avance del Estado sobre la libertad individual. Y acá es donde juega un rol central, básicamente, la economía neoclásica. El punto central que yo quiero levantar es que aun cuando ustedes tengan economistas libertarios, o sea, verdaderos libertarios, entonces, cuando adhieren a las premisas de la economía neoclásica, terminan siendo absolutamente funcionales al socialismo. Es decir, esto es un tema, digamos, no menor, porque, miren, una de las locuras más grandes que a mí me ha pasado de ver con este tema es que ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Es decir, como la realidad es muy compleja, ustedes construyen un modelo justamente para tratar de entenderla y capturan los elementos más importantes y dejan las cosas menos relevantes afuera y de esa manera, es decir, imagínense que ustedes quieren ir de un lado al otro. Bueno, ahora tenemos los GPS y esas cosas, digamos, para andar en el auto, pero digo, los señores mayores, como mi caso, digamos, usábamos mapas. Imagínense un mapa de escala 1 a 1. ¿De qué le sirve un mapa de escala 1 a 1? Eso es una cosa absolutamente ridícula. No sirve para nada, porque en el fondo no les resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace un mapa? Un mapa simplifica y deja la información relevante a la luz de la necesidad que ustedes tienen, que es ir de un lado al otro. Un modelo hace lo mismo. Eso es un modelo, es una representación simplificada de la realidad. Y la realidad es que cuando ustedes, la realidad, no mapea con el modelo, ¿qué es lo que haría una persona razonable? Cambiar el modelo. ¿Y qué es lo que hacen los neoclásicos? Se enojan con la realidad y la llaman fallo de mercado. Entonces, al llamarlo fallo de mercado, consideran que el problema es la realidad y por ende intentan por la fuerza corregir esa realidad a la realidad que ellos consideran arrogantemente que debería ser. Y eso genera daño, no solo que genera un daño presente, sino que además causa daños en términos intertemporales. Digamos, había una frase maravillosa de Milton Friedman que dice: no hay nada más permanente que un aumento de gasto público, porque todas estas intervenciones en general conllevan aumento de gasto público. Y ahí es más, están condenados a la tiranía del statu quo, porque están los que se benefician de las intervenciones y los que proveen las intervenciones y que después no quieren cambiarlas. Entonces, básicamente, eso es una de las cosas. ¿Y qué es lo que hace? Este sistema neoclásico, esta forma de pensar, lo que habilita es la intervención de los mercados. Y al habilitar la intervención de los mercados, habilita el crecimiento del Estado en la economía y la pérdida de la libertad. Y por ende, los neoclásicos, aún siendo libertarios, siguen siendo un problema para el sistema. Por eso en algún momento, cuando arranco mi charla en Davos, digo: Occidente está en peligro. Porque la realidad, estamos cada vez avanzando en dosis crecientes de intervención. Entonces, con las dosis crecientes de intervención, eso nos lleva a pérdida de la libertad, nos lleva al socialismo. En este sentido, uno podría entonces empezar a encontrarse frente a dos escuelas de pensamiento. Por un lado tendrían la escuela de Chicago, con un estricto anclaje en la teoría neoclásica, y la escuela austríaca. Entonces, bajo la lógica de Chicago, ¿por qué existe el Estado? Bueno, el Estado existe porque en la vida real existen fallos de mercado. Y como alguien los tiene que corregir, los corrige el Estado. Y para eso, cobra impuestos, no lo hace gratis.
Entonces ustedes conceden algo de su libertad, ¿sí?, para financiar el Estado y que el Estado corrija estos fallos de mercados, donde supuestamente, digamos, se supone que vamos a estar mejor. Y por el otro lado está la visión, digamos, de los austríacos. Si bien hay distintos tipos de austríacos, los hay minarquistas o los hay anarquistas, digo, en general tenemos una tendencia creciente a volvernos anarquistas. Digamos, lo que Jesús Huerta de Soto llama anarcocapitalistas, o lo que el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, considera el autogobierno. O sea, somos muy partidarios del autogobierno. De hecho, desde nuestro punto de vista, los fallos de mercado no existen. Y en este sentido, una de las cosas que yo suelo decir es que si ustedes creen que hay un fallo de mercado, lo primero que deberían hacer, en lugar de decir que hay un fallo de mercado, deberían testear que no está la presencia del Estado en el medio. Porque si está el Estado en el medio, ¿por qué le vamos a echar la culpa al mercado, digamos, de una imperfección que está causando la presencia del organismo de coacción, digamos, institucionalizada, digamos, el monopolista de la violencia que es el Estado? Entonces, digo, parece, digamos, como bastante raro, digamos, echarle la culpa al mercado cuando en realidad está el Estado metido en el medio. Y en ese sentido, mi recomendación es que primero se fijen si está metido el Estado en el medio. Y si no está metido el Estado en el medio, hagan de vuelta el análisis porque está mal. Es una cosa de así como fundamentalismo del mercado. Es decir, porque lo primero que hay que entender, ¿qué es el mercado? Es decir, si ustedes creen que, digamos, o sea, el mercado es tirar un par de dibujitos, o sea, una curva de oferta y una curva de demanda, bueno, digo, si creen que ese es el mercado, digamos, eso es una linda alegoría, pero de ahí a que eso sea la definición de mercado es bastante alejada. Desde nuestra perspectiva, o al menos desde la mía, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Digo, esa es la clave. Se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Es decir, si yo les voy a vender mis anteojos, ¿sí?, digamos, o sea, ustedes van a recibir mis anteojos, que son mi propiedad, y ustedes a cambio me van a dar dinero. Es más, fíjense qué importante, porque esa relación entre el dinero que ustedes me dan y mis anteojos, ¿qué es lo que está fijando? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama precio, es un registro histórico que se llama precio, que está manifestando lo que es esta transacción que nosotros estamos haciendo. Y eso, digamos, ese registro histórico que se llama precio, es un mecanismo de transmisión de información. Es decir, eso genera información para el sistema. Digo, eso hace que los agentes se coordinen. Algunos actuarán como oferentes, es decir, a ese precio algunos estarán dispuestos a ofrecer anteojos y otros estarán dispuestos a vender anteojos. Y como no necesariamente la cantidad ofrecida y la cantidad demandada van a ser iguales, es decir, uno no es que traza el dibujito y ¡pac!, y le pega en el medio, ¿sí?, o sea, justo donde se cruzan las curvas, se va a producir un ajuste. Es decir, digo, qué sé yo, hay modelos más divertidos, digamos, cómo surge todo este proceso, digamos, y modelos que lo son menos, pero lo importante es que entonces el precio es un mecanismo de transmisión de información, coordinación y ajuste. Y vean que esto ocurre básicamente, ¿por qué? Porque en el medio está una de las instituciones más importantes del capitalismo de libre empresa, que es la propiedad privada. Es decir, no es lo mismo si yo voy a vender estos anteojos siendo míos que siendo de otros. Si son de otros, ¿qué me importa? Son de otros. O sea, cualquier cosa me viene bien. Ahora, si son mis anteojos, claramente es distinto. Me acuerdo que durante la campaña, cuando hacía este ejemplo, usaba un ejemplo muy divertido, que era, decía, bueno, te vendo mis anteojos y te los
cobro $250.000. Entonces alguien decía, no, bueno, pero eso podría ser un disparate. Y le digo, bueno, lo que pasa es que él viene del tiempo y sabe que soy el próximo presidente de los argentinos, con lo cual ahora vale nunca otra cosa. Claramente, digamos, o sea, hay mucha gente tratando de buscar, por ejemplo, mis camperas. O sea, el otro día vino un amigo mío que es economista y además es historiador y encuentra esa campera que yo usaba durante la campaña que tenía en la parte de arriba azul. Dice, esto es algo histórico, si esto me lo llevo, esto vale un montón de guita ahora. Tiene razón. O sea, yo solamente me acoté a los anteojos porque sin las muletas oculares se me resulta bastante difícil. Es más, de hecho, días atrás he recibido la crítica muy torpe, muy rudimentaria por parte de un senador que además encima es economista. Entonces se estaba quejando porque los repelentes, digamos, o sea, de mosquitos, estaban subiendo mucho de precio. O sea, hay una epidemia de mosquitos, hay un montón de mosquitos como consecuencia de la campaña que no se llevó a cabo el año anterior. Entonces, sí, claro, hay mosquitos porque no se hizo... Cosa que pasa siempre después de los años electorales. Parece que la política, digamos, pone la atención en cualquier otro lado y en ese contexto, digamos, al otro año hay epidemia de mosquitos, el famoso dengue. Entonces, este torpe y mediocre y pésimo economista, para ser bastante educado, decía que eso es para que el presidente que cree que no existen los fallos de mercado, acá tenemos un claro fallo de mercado, y esto, digamos, o sea, como el Estado tiene más información, tiene que corregirlo el Estado. Un conjunto de estupideces verdaderamente fenomenales. Es decir, Hayek se estaba retorciendo en la tumba mientras le escuchaba a este muchacho. Digo, lo primero que habría que entender es, che, hay un elemento que hace que se dispare la demanda. Lo normal que sería que suba el precio. Sería lo bastante lógico. O sea, ¿cómo, digamos, un economista se va a quejar de que dado un stock, sí, si aumenta la demanda, el precio suba? Digo, lo primero que debería ser, che, este economista es medio raro, si no. Digo, por no decir otros adjetivos un poquito más ásperos. Ahora, no solo eso, sino que además, una cosa que uno tendría que chequear es que, si quiere decir que eso es un fallo de mercado, que me parece que eso no entra en la categoría de fallo de mercado, o sea, parece que el chico está flojo de microeconomía. Al margen de eso, si el mercado no responde rápido, tendríamos que ver si no está metido el Estado en el medio. Y adivinen qué cosa, había una prohibición de importar justamente los repelentes. Es decir, que el problema estaba ¿dónde? En las restricciones cambiarias que había dejado el gobierno anterior porque no permitían importarse repelentes. Obviamente, digamos, ¿qué hicimos? Abrimos las importaciones y aparecieron los repelentes, el sector privado lo resolvió solo. Y es más, si no hubiéramos hecho eso, además había una empresa que estaba dispuesta a comprar una parte de una empresa que pertenece al ejército y resolver el problema también. Es decir, con lo cual, digamos, claramente el mercado sí lo podía resolver. Entonces, vean que en la medida que se mete el gobierno e interfiere con impuestos o demás regulaciones, la propiedad privada, eso impacta en el precio y por ende el sistema no funciona como corresponde. Si ustedes toman el socialismo en el caso extremo, digamos, donde no hay propiedad privada, al no haber propiedad privada, ustedes no pueden hacer cálculo económico, el sistema queda a la deriva y conduce a la pobreza, a la miseria, que es básicamente la tesis central del libro Socialismo de Ludwig von Mises, quien en 1922 anticipó lo que pasaría en 1989, que es la caída del muro. Y les cuento, aplastó a los zurdos, no al lado razonable de la vida. Digamos, eso como... Vean cómo, digamos, o sea, todo el tiempo aparecen este tipo de cosas. Pero claro, es interesante porque también en todo esto entran los incentivos, porque obviamente este muchacho, digamos, defendía, digamos, que se vendieran las vacunas.
Ahora, miren qué interesante, porque para que las vacunas sean efectivas, ustedes tienen que tener la segunda dosis. Si se aplican la primera hoy, la segunda se la tiene que aplicar de a 3 meses y los mosquitos para ese momento ya habrán desaparecido, porque de hecho en este momento ya está desapareciendo, ya pasó el pico. Es decir, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Y además, no solo eso, sino que además la vacuna solamente está terminada en la fase 3. Es decir, y está entrando en fase 4, es decir, recién se está empezando a probar en humanos para ver que no tenga efectos colaterales. Pero claro, digamos, los laboratorios que tienen esas vacunas tienen mucho interés que se apliquen. Entonces ustedes tienen muchos ensobrados en los medios de comunicación y tienen cómplices en la política. ¿Acaso este chico que estaba bregando por la intervención del Estado y la provisión de vacunas tendrá algún interés? Si leemos los austríacos, ya sea de von Bauer, o leemos a Murray Newton Rothbard, puede ser que encontremos cosas interesantes. O sea, puede ser que tenga algún tipo de interés en que esto fluya como negocio. No sé, sabremos después. Digo, está claro que muchos periodistas y especialistas que hablan en los medios sí tienen intereses. Por ejemplo, hay un señor que defiende mucho esto de la vacuna y sucede que el hijo trabaja en el laboratorio que provee la vacuna. No sé, al menos es sospechoso. Y, por ejemplo, hay otro que está en otro canal de noticias y habla todo el tiempo de esto, que justamente tiene un vacunatorio de esto. Bueno, esa es la vida real. Entonces, estas son las cosas interesantes. Ahora, si entonces en este marco, en donde los neoclásicos, cuando la realidad no se mapea con el modelo, lo llaman fallo de mercado y generan intervención, y esa intervención genera mayor presencia del Estado, y eso lleva inexorablemente a un aumento de la presencia del Estado en la economía y la destruye. Tengo un ejemplo bueno de esto. ¿Saben cómo se llama? Argentina. Digo, arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. En ese sentido, no es que, digamos, vengo a contarle de algo que no conozco, vengo a contarles de un lugar que padece toda esa intromisión, donde en realidad nosotros somos las víctimas más emblemáticas de Gramsci. Gramsci decía que para meter el socialismo en una sociedad tenía que meterse en los medios de comunicación, meterse en la cultura, ¿sí? Y meterse en la educación. Y desde ahí impregnar a la sociedad del socialismo. Y que además esa es la base de la estrategia del Foro de San Pablo. Y fue bastante exitoso el Foro de San Pablo en esa estrategia, porque en Argentina tuvo como presidentes a Néstor Kirchner, 2 mandatos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, digamos que se fue liderando el Grupo Puebla, que es la versión nueva. En México, por ejemplo, está López Obrador. En Uruguay estuvo Tabaré Vázquez, estuvo Pepe Mujica. En Chile estuvo Lago, Bachelet, Boric. En Paraguay estuvo Lugo. En Bolivia Evo Morales. Ahora, digamos, en Colombia Petro. En Perú estuvo Castillo. En Brasil estuvo Lula y Dilma Rousseff. Es decir, así, en España, digamos, está Sánchez. Es decir, que en definitiva son sumamente efectivos en sus estrategias. Y no hablar de los casos sangrientos como Cuba y Nicaragua. Por lo tanto, digamos, uno se lo debería tomar mucho más en serio este tipo de cosas. Son mucho más peligrosos de lo que uno cree. Y en ese sentido, entonces la idea es, bueno, ¿y cómo rastreamos esto?
¿Dónde apareció el problema en el sistema neoclásico para que se genere esta monstruosidad? Y, digamos, esta segunda tesis, que es la que tiene que ver con rastreando el origen del problema, tiene que ver con lo que es la interpretación paretiana, o sea, ni siquiera de Pareto, sino, digamos, economistas de mediados del siglo XX que hicieron una interpretación paretiana sobre la idea de la mano invisible, donde esa idea de la mano invisible, hecha por los teóricos del equilibrio general, está en conflicto con la idea de la mano invisible, con la idea de la fábrica de alfileres. Entonces, si estamos considerando que el problema deriva del conflicto entre la fábrica de alfileres y la mano invisible, entonces eso requiere que vayamos a revisar la contribución de papá, o sea, de Adam Smith. Entonces, en ese sentido, de hecho, es uno de los fallos del mercado que presenta la teoría neoclásica. La teoría neoclásica presenta como fallo de mercado, uno de los fallos de mercado se llama no convexidades. Es decir, las no convexidades es lo que se suele llamar estructuras de mercado, digamos, concentradas: monopolio, oligopolio, duopolio, monopsonio, duopsonio, o sea, todo ese tipo de monopolios bilaterales. Digo, es lo que empiezan a estudiar en el libro de microeconomía después del caso de la competencia perfecta. Después, por ejemplo, otros tipos de fallos de mercado están los bienes públicos, las externalidades, la información asimétrica o los fallos de coordinación. Eso sobre el final de la charla, digamos, los voy a abordar. Pero, digamos, me parece más divertido arrancar con el tema de los monopolios, la idea de la fábrica de alfileres y todo eso. Digo, cuando ustedes básicamente repasan la obra de Adam Smith, desde mi perspectiva, digo, porque cada uno, digamos, tiene distintas opiniones sobre lo que es la contribución de Adam Smith, digamos, yo en este momento voy a estar haciendo referencia al segundo libro de Adam Smith, que se llama Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Desde mi perspectiva, ese libro es un libro que tiene las bases que nos permite entender el crecimiento económico. Es decir, básicamente Adam Smith se adelantó más de 200 años a lo que descubrimos los economistas en materia de crecimiento económico. Y en ese sentido, básicamente, lo primero que desarrolla y que es fundamental para el modelo de Adam Smith es la idea de la fábrica de alfileres. Es decir, la fábrica de alfileres ustedes lo pueden entender como un problema de división del trabajo, lo cual tiene mucho sentido. Y la fábrica de alfileres también lo pueden mirar desde un punto de vista productivo. ¿Qué era lo que decía el ejemplo de Adam Smith? Que si una persona básicamente producía una sola persona se dedicaba a producir alfileres, y aun cuando fuera muy bueno, digamos, podía producir 20 alfileres por día. Ahora, si ustedes básicamente dividían esa tarea en 15 tareas, es decir, con 15 trabajadores, si ustedes quieren, la producción per cápita saltaba a 5.000. Es decir, se aumentaba 25 veces la productividad. Bueno, eso se llama rendimientos crecientes. Es decir, ustedes están metiendo ahora mucho más trabajo y la producción sube mucho más que proporcionalmente. Es decir, si ustedes lo quisieran representar gráficamente, eso es una función de características convexas, que no es lo mismo que un conjunto convexo, que son cosas distintas. Entonces, en ese sentido, una función convexa tiene un problema, que ustedes no la pueden maximizar salvo que se vayan al borde. Digo, ya les voy presentando los problemas que empiezan a aparecer. Pero, y obviamente, ¿hasta qué lugar van a dividir? Y van a dividir el trabajo en tanto y en cuanto tengan un mercado. Por eso también
lo que ustedes tienen es que el límite, la división del trabajo es el tamaño del mercado. Y por eso es tan importante en esta lógica abrir la economía. Porque, no sé, supone el caso de Argentina. En Argentina viven casi 47 millones de habitantes. Entonces ustedes estarían haciendo algo con un mercado de 47 millones. En cambio, si ustedes abren el mercado, ustedes tienen un mercado de 8.000 millones de seres humanos. Por lo tanto, digamos, ustedes pueden hacer una fiesta de productividad entonces. Porque además tienen rendimientos crecientes. Entonces el comercio les generaría una ganancia de bienestar fenomenal. En ese sentido, no solo se queda en ese punto Adam Smith. Adam Smith, una de las cosas que dice es que una persona, conforme va trabajando, va aprendiendo a hacer mejor su trabajo. Es decir, que la idea del modelo de crecimiento económico que tenía Adam Smith estaba, ¿qué cosa? La idea del learning by doing. Es decir, conforme ustedes más tiempo llevaban haciendo su trabajo, y ustedes iban a querer ahorrar ese factor de ustedes, que es el trabajo. Y entonces, ante la misma paga, trabajar menos y mantener la productividad implicaba tener un learning by doing. Y no solo eso, lo que decía Adam Smith, dice que una vez que ustedes aprendían a hacer su trabajo y cada vez lo hacían de mejor manera, descubrían de alguna manera que les permitía tener un salto de productividad. Ese salto de productividad, ¿cómo se llama? Progreso tecnológico. Es decir, fíjense que entonces el modelo de Adam Smith en el plano productivo tenía no solo los rendimientos crecientes, la fábrica de alfileres, sino que además tenía otras cosas como el learning by doing y tenía básicamente lo que es el progreso tecnológico. Es decir, ustedes miran un libro de crecimiento económico moderno y cuando quieren explicar el crecimiento económico, lo tienen ahí. Es decir, Adam Smith les ganó a todos, se adelantó bastante. Es decir, siempre sostengo que Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, es alguien que se adelantó 200 años. Además, hablaba de los mercados libres y de un Estado pequeño. Y eso llevaba a qué conclusión? Que cada uno de nosotros, guiados por nuestro propio interés, aún sin querer hacerlo de manera premeditada, contribuía a maximizar el bienestar general. Es decir, la idea de la mano invisible. Y la idea de la mano invisible de atrás tiene mercados competitivos, ¿sí? Y tiene, pero en mercados competitivos entendidos como libre entrada y salida. Acá también hay una buena interpretación, digamos, a la Hayek. Digamos, Hayek, digamos, o sea, critica al modelo de competencia perfecta. Y en realidad el modelo de competencia perfecta necesita de muchos agentes, básicamente por un problema de índole matemática. Si ustedes estudian, por ejemplo, van y repasan un libro de economía industrial y quieren ver la cantidad óptima de empresas en un mercado, ustedes tendrían que ver, digamos, fíjense que donde es el mínimo de costo medio coincide con donde pasa el costo marginal. Si justo ahí, digamos, pasa la curva de demanda, ustedes tendrían que el número de empresas en ese mercado debería estar dado por ese punto. Ahora, no necesariamente, digamos, la demanda va a cortar ahí. Es decir, entonces ustedes van a tener función y entonces cuando salen de ahí, el precio deja de estar guiado por el costo marginal, digamos, y pasa a estar más guiado por el costo medio, digamos, para cuando quieren comparar si van a agregar o no una planta más o si va a haber una firma más o no. Y eso hace que entre las distintas curvas de costos medios, ustedes, según donde calza la función de demanda, se va a determinar el número. Si la curva de costos medios de una planta está por debajo de la de dos plantas, va a haber una planta, y si no, va a haber dos. Y eso genera un triángulo que es ineficiente. O sea, hay una ineficiencia. Y esa ineficiencia se divide por el número de empresas que hay. Entonces, cuando ese número tiende a infinito, ese triángulo, que es una suma fija, ¿qué pasa? Tiende a cero. Y por lo tanto, digamos, tienden a un óptimo. O sea, con lo cual, el argumento de la competencia perfecta con n tendiendo a infinito, básicamente, también es un problema de índole matemático. Digo, si quieren ver el artículo original sobre eso, es un artículo de Don Patinkin. Pero, digamos, es algo bastante estándar en todos los libros, digamos, de economía industrial o libros de regulación económica. Obviamente que ese mundo que describió Adam Smith
digamos, prontamente fue refutado por ¿quién? Por Malthus, y quien desarrolla la ley de hierro de los salarios, pero la ley de hierro de los salarios tenía como contraparte ¿qué cosa? Una estructura productiva distinta. Es decir, Malthus lo que decía es que los rendimientos marginales no eran crecientes, sino que los rendimientos marginales eran decrecientes, porque ustedes iban y ocupaban una tierra y producían. Obviamente, si ustedes pueden elegir cualquier tierra, ¿cuál van a elegir? La más productiva. Ahora, el que viene segundo no puede elegir la más productiva, va a elegir la segunda más productiva. Entonces, aun cuando los dos trabajaran igual, la productividad del segundo era menor, es decir, la productividad marginal era decreciente. La realidad es que si ustedes miraran la evidencia empírica entre el año 0 y el año 1800 de la era cristiana, ¿saben qué? Malthus tenía razón. El problema es que a partir de ese momento, digamos, el mundo cambió sustancialmente. Y fíjense que esto es lo que en crecimiento económico se llama el palo de hockey. Ustedes lo pueden ver en los estudios de Angus Madison. Si ustedes se fijan entre el año 0 y el año 2000, ustedes tienen que entre el año 0 y el año 1800 el producto per cápita solo subió 40%. Todo concentrado en el siglo XVI, es decir, después del descubrimiento de América. Con lo cual la tasa de crecimiento anual compuesto del producto per cápita era 0,02%. Es decir, ustedes para duplicar el PBI necesitaban 3.500 años. Ahora, ¿qué es lo que pasó en los 200 años restantes? El PBI per cápita se multiplicó por 9,8 veces. Es decir, tuvimos una explosión de riqueza nunca vista. Es decir, hoy hasta, digamos, los propios emperadores de muchos años atrás envidiarían el nivel de vida de las clases medias y en algunos casos de algunos países hasta de las clases bajas. Entonces, en ese sentido, y ustedes tienen que en esos 200 años la población se multiplicó por 7 u 8 veces. Es decir que cuando ustedes miran la realidad hay rendimientos crecientes, es decir, el que la vio verdaderamente fue Adam Smith, porque fue el que vio lo que venía para adelante. Obviamente, digamos, en la línea de Malthus, digamos, escribieron Ricardo, John Stuart Mill, Marx. Es más, cuando aparecen los neoclásicos, cuando aparece, digamos, la teoría subjetiva del valor, con Menger, Gibbons y Walras, tampoco se alejaron de la idea de los rendimientos marginales decrecientes. Pero sucede que, entrado el siglo XX, se empiezan a dar cuenta que había algo que se llamaba crecimiento económico, es decir, estaba empezando a haber crecimiento económico. Es decir, durante el siglo XIX se produce una fuerte aceleración de la tasa de crecimiento. De hecho, de 0,02 salta a 0,66. Una parte es explicado por las mejoras en las condiciones de vida y otra por la mayor productividad. Entonces empiezan a darse cuenta que había otra cosa y que la teoría económica no lo podía explicar como en su formato. Y ahí es donde aparecen las contribuciones de Alfred Marshall y Alvin Young, que empiezan a discutir el tema de cómo generar crecimiento en ese formato neoclásico en el que trabajaban, con una función de producción que tenía el formato que había propuesto Malthus. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, van a encontrar una frase célebre de Marshall respecto al capital humano, o sea, ya la idea de capital humano la presenta Marshall a inicios del siglo XX y básicamente con eso es lo que trata, digamos, de explicar, por ejemplo, cómo darle crecimiento económico. Y otra parte que también discutían era el hecho de generar externalidades agregadas para que haya rendimientos crecientes. Que dicho sea de paso, estos elementos fueron levantados a mediados de la década del 80 por Paul Romer, digamos, uno de los impulsores de la teoría del crecimiento endógeno, o sea, la teoría moderna del crecimiento económico, digamos, que en 1983 fue tutoriado en su tesis por Robert Lucas Jr., es decir, alguien que, digo, justamente hizo contribuciones maravillosas en la teoría del crecimiento económico. Entonces, digo, ya había ya esta discusión, como tenía que ver con la presencia de monopolios
en paralelo, en la micro, por ejemplo, Joan Robinson, ¿qué hace? Desarrolla la teoría del monopolio. En paralelo también aparece Chamberlain, lo que a mí me parece mucho más interesante todavía como enfoque, que hablaba de la competencia monopolística. Es decir, había todo un clima de la época que estaban viendo cómo estos problemas de estructuras de mercado tenían como contraparte rendimientos crecientes y se generaba crecimiento económico. Es decir, el mundo estaba discutiendo eso en las 2 primeras décadas del siglo XX. Pero bueno, digamos, como todas las cosas buenas, en un momento se termina. Básicamente llega la Gran Depresión, y cuando aparece la Gran Depresión, todo, a ver, hasta la llegada de la Gran Depresión, ustedes tienen que lo que hoy conocemos como macroeconomía estaba dominada por lo que se llamaban los enfoques el enfoque wixeliano. Básicamente ustedes tenían un modelo de características intertemporales donde la interacción entre el ahorro y la inversión determinaba la tasa de interés, que no es ni más ni menos que el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Si la tasa de interés significa el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros y sube, significa que los bienes presentes están más caros que los bienes futuros. Si están más caros los bienes presentes que los bienes futuros, a mí me conviene sustituir bienes presentes en favor de bienes futuros. Por eso ustedes van a ver que cuando la tasa de interés sube, el ahorro sube. O, puesto en otros términos, cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. ¿Por qué? Porque quiere decir que los precios futuros son más altos que los presentes y a mí me conviene vender en el futuro más que ahora. Por eso las empresas, ¿qué hacen? Pasan producción del presente al futuro vía inversión. Y en paralelo, en el mercado de dinero se determinaba que el nivel de precios, es decir, la relación entre oferta y demanda determina el nivel de precios. En ese contexto, digo, ustedes tienen 3 escuelas, tienen la escuela sueca, digamos que son los herederos directos de Wicksell, tienen la escuela de Cambridge, Inglaterra, que donde, por ejemplo, ustedes van a encontrar ahí el case del Tratado del Dinero. Es decir, el case con el cual discute Hayek. Y en paralelo van a tener a la escuela austríaca. En realidad la escuela que dominaba la escena en ese momento era la escuela austríaca. Y la realidad es que cuando ustedes leen la historia monetaria de los Estados Unidos de Friedman y Schwartz en el capítulo 7, o si quieren ir por la cosa más simplificada, leen The Great Contraction, ¿sí? Que es la extracción de ese capítulo. Friedman y Schwartz a George Harrison le dan la paliza del siglo, pero yo no voy a estar justificando lo que hizo George Harrison, pero la realidad es que lo que hizo fue seguir la recomendación que le dijeron. O sea, le dijeron, bueno, deja que el sistema limpie solo, pero se olvidó que habían creado un monstruo que era el sistema de encaje fraccionario. O sea, entonces el modelo no cambiaba con la vida real, digamos. O sea, por eso Mises, Hayek, más tarde Rothbard, iba a hacer tanto énfasis en lo que, digamos, aquí se conoce como banca Simons, o, digamos, el sistema de 100% de encaje para los depósitos a la vista y un mercado, digamos, para lo que tiene que ver a tasa de interés. En ese sentido, bueno, después de eso aparece un ser siniestro, nefasto, digo, de Cambridge, Inglaterra, digo, que se llama John Maynard Keynes, y lo que hizo fue tomar todo ese sistema como consecuencia de un error, digo, de un tipo que aplicó el modelo incorrecto, y que rompió todo. Es decir, agarró todo el marco analítico que existía y lo rompió todo. Si ustedes lo miran, esto está en un libro mío que se llama Desenmascarando la mentira keynesiana. Si ustedes lo miran desde una perspectiva matemática, de hecho Keynes era matemático, es brillante lo que hizo. Es decir, agarró el modelo dominante de la época y lo rompió todo, pero no le dejó un hueso sano. Fue una cosa, pero es increíble cuando ustedes lo miran, la sistematicidad para romper el modelo.
Ejemplo, yo dije, en el mercado de bienes ustedes en la interacción de ahorro e inversión determinan la tasa de interés, que se llama tasa de interés vexeliana, en realidad es una tasa de interés real, que es un mecanismo de coordinación intertemporal. O sea, era un modelo de características intertemporales, incluía el presente y el futuro. Bueno, en realidad, digamos, eso lo rompe todo Keynes. Porque cuando crea la función de consumo dependiendo del ingreso, es decir, que, digamos, con la idea de la propensión marginal a consumir, digo, eso tiene dos características. Por un lado es una bestialidad conceptual, poner el ingreso dentro de la función de consumo. Si ustedes van y estudian microeconomía, claro, cuando estudian la teoría del consumidor, ustedes van a tener que la función de demanda depende de los precios y del ingreso. Pero eso es ¿por qué? Porque están mirando, ¿qué cosa? Una situación particular de un consumidor. Si ustedes van a equilibrio general, el ingreso desaparece como función. Y si ustedes miran las funciones de exceso de demanda en equilibrio general, solamente depende de los precios. Porque ¿cómo van a estar determinados sus ingresos? Y van a estar determinados por el ocio que venden en el mercado de trabajo, con lo cual es una cantidad que está vinculada al mercado de trabajo, y el salario, y a su vez la participación que tengan en los beneficios de las empresas, que van a estar determinados por la producción y los precios de cada uno de estos bienes. Y esas decisiones, entonces solamente con que entren todos los precios alcanza y sobra. Es decir, es redundante poner el ingreso, no tendría por qué estar. Pero claro, Keynes era matemático, no era economista, y lo único que había estudiado de economía era un curso en Cambridge con Marshall de un semestre, o sea, justamente con el campeón del equilibrio parcial. Y él tomó un problema de equilibrio parcial y lo extendió a equilibrio general. Claro, eso no era trivial, porque eso daba lugar a una monstruosidad llamada multiplicador. El multiplicador, digo, para un político es maravilloso. Es la reproducción del milagro, la reproducción de multiplicación de los panes. Es decir, esto, digamos, claro, digo, porque básicamente ustedes, o sea, es interesante la teoría general, porque todo lo que sea bueno es obra del político y todo lo malo es culpa de los demás. O sea, él psicológicamente tiene un perfil bastante psicópata, ¿no? O sea, todo lo bueno es mío y todo lo malo es todo culpa de ustedes. Es bravo la teoría general. Después, por ejemplo, lo otro que aparece, al margen que el multiplicador es una forma de violar la restricción del presupuesto. Es decir, digamos, el milagro de la multiplicación de los panes no está, digamos, al alcance de los humanos. E intentar hacerlo, digo, bastantes problemas que causan. Miren, si no les cuento las cosas que han hecho en Argentina, creyendo que imprimiendo dinero se podía salir de esta restricción. Es como que ustedes están en su casa, están con su pareja, tienen 2 porciones de tallarines, de fideos, y viene gente. Imagínense que le empiezan a sacar fotocopias a los fideos. Digo, si se van a comer esas fotocopias les va a ir bastante mal. Digo, por más que sean como impresoras color, digo, le van a caer peor todavía. Después lo otro que hace es decir que la inversión depende de los animal spirits. Es decir, tengo una versión bastante grosera al respecto. Digamos, lo voy a pasar de largo, porque es un poco fuerte. Es decir, algo así como que los inversores invierten por una cuestión lírico-testicular. O sea, si se le cantan, bueno, ya se con lo cual es la función exógena. Y de esa manera, ahorro e inversión ahora no determina la tasa de interés, sino que determina ¿qué cosa? El ingreso. Con ese ingreso deriva la demanda de trabajo. Y con una oferta de trabajo dada, digamos, eso determina el salario. Entonces ahora tiene un problema Keynes, que es necesita determinar la tasa de interés y necesita determinar el nivel de precios. Y solo le queda el mercado monetario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reflota la teoría del valor trabajo y determina los precios como un markup sobre los costos, es decir, un retroceso fenomenal en términos de teoría del pensamiento económico.
Es decir, vuelve a la teoría del valor trabajo, o sea, el precio es un markup sobre los costos. Es una cosa aberrante. Claro, entonces ahora cuando aparece la inflación es culpa de los trabajadores, es culpa de los sindicalistas, es culpa de los empresarios, nunca es culpa de los políticos. Y en el mercado monetario, digamos, determina la tasa de interés, lo cual es aberrante. Es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Es decir, la tasa de interés tiene que ver con pasar el consumo del presente al futuro y viceversa. Es decir, entonces si yo quiero adelantar mi consumo, tengo que ir a endeudarme y pagar por ello. Es decir, la tasa de interés tiene que ver con que existe el tiempo, no con que existe el dinero. Ustedes pueden tener si ustedes tienen una economía intertemporal, la tasa de interés existe aún cuando no tengan dinero. Es decir, otra bestialidad. Es decir, entonces rompió toda la estructura intertemporal y creó un nuevo monstruo a beneplácito de los políticos, ladrones, mesiánicos, corruptos, o sea, porque lo único que hacían era motivar ¿qué? El gasto público. Ahora, bueno, ¿y eso cómo iba a terminar? Mal. Entonces, a mediados de la década del 50 nos empezamos a dar cuenta que que la tasa de inflación se estaba acelerando. Y ahí aparecen, desde la academia, aparecen dos respuestas frente a las aberraciones keynesianas. Es más, los mismos keynesianos hacen correcciones, porque en 1958, ¿quién aparece? Phillips, encontrando una relación entre los salarios, la variación de salarios y el nivel de desempleo. Que eso es corregido después por Lipsey, aplicando los criterios de la teoría general, para encontrar una relación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Y eso genera todo un debate en la teoría económica. ¿Y quién se le pone del lado del frente? Milton Friedman. Cuando ustedes revisan la obra de Milton Friedman, cada una de las contribuciones de Milton Friedman es una contribución espejo de lo hecho por Keynes. Y un debate que después termina, les diría, en el año 68, con el artículo de economía más leído en la historia, que es el rol de la política monetaria, donde desarrolla la curva de Phillips aumentada por inflación. Dice que la política monetaria puede causar efectos de corto pero no de largo, y después eso, en el año 72, digamos, es perfeccionado en términos teóricos por Robert Lucas con la hipótesis, aplicando la hipótesis de expectativas racionales que ya había desarrollado Mood tiempo atrás, y eso da como resultado que en el año 73 lo valida empíricamente, y a partir de ahí, digo, se supone que la gente razonable dejó de ser keynesiana, salvo que vivan en Banana Republic. Los lugares donde viven, los que dicen que la inflación es multicausal, puja distributiva, todas esas bestias, bueno, ese zoológico, lo tengo bastante cerca ya. De hecho, vivo en ese. No comparto esas preferencias, pero esa es una de las respuestas. Pero la otra respuesta, ¿qué fue? Aparecieron los teóricos del equilibrio general. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer economía en serio, vamos a ir a mirar, digamos, la cosa como corresponde. Entonces, cuando empiezan a mirar la cosa como corresponde, ahí se encuentran con dos herencias, digamos, o sea, está la herencia de Balrach y está la herencia de Pareto. La herencia de Balrach era estudiar el equilibrio, es decir, si existe, si es único, si es estable. Es decir, entonces, por ejemplo, ustedes construyendo, hacen todo un planteo topológico. Digo, ¿para qué? Para que ustedes puedan aplicar. Lo bueno es que para esta época aparecen los teoremas de punto fijo de Brouwer en el 56 y el de Caputani en el 57. Y eso provee una herramienta muy poderosa que, si ustedes están dentro de un conjunto, digamos, que es convexo, que además es cerrado, si la función que ustedes desarrollan es continua, entonces tienen una aplicación de una función de f de x, en algún lugar va a ser igual a x. Eso, digamos, es la representación de un punto de equilibrio. Entonces, en ese sentido,
lo que había que construir eran funciones de exceso de demanda que fueran continuas. Entonces, cuando ustedes desarrollan toda la teoría del consumidor, cuando desarrollan toda, digamos, la teoría de la firma, o sea, básicamente el resultado de todo eso, ¿qué son? Funciones que son continuas. Entonces, si suman funciones continuas, la función agregada es continua. Entonces, y si arman las funciones de exceso de demanda, siendo las de demanda continua y la de oferta continua, la función de exceso de demanda también es continua. Entonces, si el conjunto de precios opera, digamos, sobre un conjunto convexo y que además es cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces van a encontrar un vector de precios de equilibrio donde oferta y demanda en cada uno de estos mercados coinciden. Además, si estamos trabajando con funciones que son aplicaciones punto a punto, es decir, cada vez que ustedes le tiran un precio, le devuelven una cantidad, entonces ese equilibrio además va a ser único. Y si los efectos directos superan a los efectos cruzados, lo cual, digamos, es bastante razonable, el precio del té en el mercado del té pega más fuerte que lo que pega en el mercado del café, por más que sean sustitutos. Por lo tanto, en ese caso de cumplirse eso, digamos, la diagonal principal domina a todos los componentes restantes de la matriz y por ende, no solo que el equilibrio existe, es único y es estable. Hasta ahí todavía no hay problema. Hasta ahí, digamos, todavía no hay ningún problema con la fábrica de alfileres. El problema es cuando metemos la idea de ¿qué? De la idea de la mano invisible en línea con el óptimo de Pareto. Porque ahora le vamos a querer dar al equilibrio, además, una propiedad normativa y que es eficiente. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué viene el problema? Porque está claro que ustedes están maximizando funciones de utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. Hasta ahí no hay problema. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quieren maximizar beneficios si la función de producción tiene el formato de la fábrica de alfileres? Eso no le, digamos, puede tener una función continua, pero ¿qué característica tiene? No es un máximo, es un mínimo. Y si ustedes quieren escaparse de esa situación, se tienen que ir a una solución de borde. Pero si se van a una solución de borde, tienen otro problema, porque entonces quedaría una sola empresa. Y eso también ocurrió, se llamó socialismo o comunismo y eso también fue un fracaso, por lo tanto no parece que eso sea una solución. Entonces, a partir de ahora, ¿ustedes qué tienen? Tienen un problema entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Entonces, sacrificaron la fábrica de alfileres, se quedaron con la idea de la mano invisible, entonces se tomaron funciones de producción con rendimientos constantes o a escala o con rendimientos marginales decrecientes. Eso da funciones de oferta que maximizan el beneficio, funciones de demanda que maximizan la función de utilidad, y ese equilibrio que ahora que existe, que es único y que es estable, además es óptimo de Pareto. Pero al haber abrazado eso y quedarnos con las funciones de producción, ya sea con rendimientos constantes a escalas o con rendimientos marginales decrecientes, tiene una consecuencia letal en términos de que no podemos explicar el crecimiento económico. Es decir, la presencia de rendimientos constantes a escala no nos permite explicar el crecimiento económico. Y como no nos permite explicar el crecimiento económico, ahora estamos en un problema grave. Porque si hay algo que caracterizaron los últimos 250 años de la historia de la humanidad, ¿qué es? Un fuerte crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos una teoría económica que no sirve para nada. Porque en realidad, digamos, arrancamos queriendo explicar el crecimiento económico y sucede que caminamos 250 años y estábamos en los mismos lugares donde arrancamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que hace la teoría del crecimiento económico? Le pone parches. Entonces le crea el progreso tecnológico de manera exógena. O, de manera muy inteligente, cuando Solow y Swan desarrollan el modelo del 56 y Solow lo testean en el año 57 y solamente puede explicar el 15% del crecimiento económico, ¿qué es lo que le dice George Stigler desde Chicago? Le dice, no, el problema es que vos no contemplás el capital humano. Y ahí aparecen dos líneas de investigación también, porque aparece la línea micro, que es Gary Becker, y la línea macro la desarrolla Hirofumi Usawa, donde básicamente lo que detecta Hirofumi Usawa
es que el modelo de solo colapsa porque la tasa de crecimiento de la población está determinada de manera exógena. Entonces crea un mecanismo por el cual emparcha eso para meter el capital humano, que también lo mete a dedo, y consecuentemente se puede corregir eso y se puede generar el crecimiento económico. Es decir, que en el fondo los economistas andamos dando vueltas por la vida con todos modelos emparchados porque no queremos arreglar el problema de fondo, que es el problema, digamos, de cómo lidiamos con los rendimientos crecientes. Y ya, digamos, entrando sobre el final, digamos, de esta presentación, vean que esto es muy interesante porque, según la teoría económica, ¿no?, digamos, neoclásica, los monopolios son malos. Es decir, los rendimientos crecientes son malos. Y nosotros acabamos de describir la explosión fenomenal de riqueza de los últimos 250 años. De hecho, hubo que cambiar la definición de pobreza extrema, porque si lo seguíamos haciendo con $1 diario, de 95% de pobres en formato extremo en el año 1800, hoy tendríamos menos de 5. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que la teoría económica dice que los rendimientos crecientes son malos, es decir, que los monopolios son malos, y los rendimientos crecientes generaron una explosión de riqueza tan grande en la historia de la humanidad? Entonces la pregunta es, ¿nos enojamos con la realidad o nos enojamos con los modelos? ¿Qué hicieron los neoclásicos? Se enojaron con la realidad y salieron a regular monopolios. ¿Cuál sería la conclusión directa de regular un monopolio a la luz de esto? Que van a estar matando los rendimientos crecientes. Y si matan los rendimientos crecientes, van a estar matando el crecimiento económico. Pregunta, ¿cuál es la zona del mundo más regulada de todas? Europa. Consecuentemente, es la zona con menos crecimiento económico. Es decir, están tan abocados por regular, que obviamente le matan a las empresas que los rendimientos crecientes. Y al matarle los rendimientos crecientes, también generan ¿qué cosa? No crecimiento, es decir, terminan matando el crecimiento económico. Ese, digamos, es una de las cosas. Ahora, digo, ¿este es el único efecto ridículo que genera la intervención? Hay otro que también es muy divertido, que es el caso de los bienes públicos. Ustedes, para tener un bien público se necesitan dos características: que no haya exclusión y que no haya rivalidad de consumo. Ejemplo, rivalidad en consumo. Si yo, digamos, me voy a comer un chocolate, si lo como yo, ustedes no lo pueden comer. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Que hay rivalidad en consumo. Lo consume uno o lo consume el otro, pero no pueden consumir los dos a la vez. Y el otro es el problema de la exclusión. Si en este momento, digamos, alguien en la sala quisiera iluminar una parte y excluir a los otros, sería bastante complicado, salvo que sea por bloques, ¿no? Pero, digamos, o sea, yo quisiera excluir a alguien de este segmento, a alguien de este o a alguien de este, sería imposible, es decir, no los puedo excluir. Digamos, hay un bien que constituye estas características de consumo no rival y de exclusión imposible, que es el caso emblemático del libro de texto de bienes públicos, que es el caso de los faros. Es decir, un faro, digamos, tiene esas características. O sea, si yo pongo un faro acá y los empiezo a iluminar, si ellos consumen esa luz, ustedes también la pueden consumir. Es decir, no hay exclusión. Es decir, que lo consuma a ellos no quiere decir que ustedes no lo puedan consumir. Y es más, el que provee la luz tampoco lo puede excluir. No es que les da a ellos y a ellos no. No tiene forma de excluirlos. Por lo tanto, está claro que estamos frente a un caso de bien público. Ahí, digamos, o sea, se justificaría la presencia de un bien público. Y eso justificaría la presencia del Estado, la intervención, es decir, el aparato de coacción violenta, esa organización criminal llamada Estado. Digamos, entonces, digamos, estaríamos dispuestos, por la bendita teoría neoclásica, regular monopolios y que nos revienten el crecimiento. Estaríamos dispuestos a que intervengan para corregir este supuesto fallo de mercado que son los bienes públicos. Es muy interesante porque en aquella época en Chicago, donde, digamos, estaba Milton Friedman,
había un abogado que le gustaba participar de esas reuniones. Ese abogado que daba clases en la Escuela de Leyes de Chicago se llamaba, que en paz descanse, Ronald Coase. Claro, como él no estaba contaminado con las estupideces que tenemos los neoclásicos en la cabeza, claro, él iba y escuchaba las discusiones. Entonces, por ejemplo, la de los faros. Entonces, ¿qué es lo que hizo Coase? Fue y revisó todos los faros del siglo XIX. Adivinen qué descubrió. Que todos eran privados. Es decir, estaba mal definido el modelo de negocio del puerto. Es decir, yo no proveo un faro porque sí. Es decir, digamos, si yo voy a proveer un faro es porque tengo algún interés para que la gente venga a la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy un puerto, si tengo un faro, digo, no solo va a trabajar de día, también va a trabajar de noche. Y por lo tanto voy a mejorar mis ingresos. Aparte, si tengo dado un costo fijo, cuanto más pueda meter de ingreso variable, bajo más fuertemente el costo medio y entonces que mis ingresos aumentan sustancialmente. Consecuentemente, el problema no es que hay un fallo del mercado, el problema es que, digo, vuelta, se estaba mirando que de manera incorrecta, ¿sí?, el tema del modelo de negocio. Entonces, cuando ustedes empiezan a corregir y mirar este tipo de cosas, se van a dar cuenta que además corregir todas estas cosas implica asumir y saber cosas y manejar determinada información, como por ejemplo las preferencias de todos los agentes de todo el tiempo, sobre todos los bienes, o sea, una cosa verdaderamente, digamos, no solo de los presentes, sino además de los que están por nacer. O sea, requiere una cantidad de información que, digo, por eso Hayek hablaba de la fatal arrogancia, porque implica ser omnisciente, omnipresente y omnipotente, o sea, implica ser y jactarse de Dios. Le digo que muchos políticos se lo creen. Digo, el chiquito digamos que de los repelentes, digamos, o sea, yo me lo imagino diciéndole, che, pibe, esperá, digo, yo te enseño. No le anda lejos a eso. Pero dicho esto, no solo eso, después ustedes tienen otros problemas, no sé, las externalidades. De vuelta, las externalidades en consumo. La externalidad de consumo es un problema de la cabeza de los economistas. ¿Por qué? Digamos, porque tiene que ver con un problema para resolver el sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo una externalidad de consumo, quiere decir que el consumo de A afecta en el consumo de B. Entonces B no va a definir su consumo hasta que no lo haga A. Pero, digamos, eso puede generar una relación circular de que qué cosa pasa, que no decide ninguno. Pero eso es un problema, digamos, de índole matemática. Puede pasar cualquier cosa, alguien consume y se terminó el problema. Y el otro problema, digamos, que es el de producción, digo, no sé, el caso típico es el caso de la empresa que contamina en el mar, en el agua. Y es cierto, está la empresa que contamina el agua. Ahora, ¿por qué, digamos, lo puede hacer y generar eso y lo hace libremente? No, hay que poner impuestos piguvianos que internalice y entonces, digo, que de vuelta, tienen que saber información que no manejan, pero aún si la conocieran, digamos, o sea, la implementación también sería complicada. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque el ejemplo está mal definido. Porque si ustedes tuvieran escasez de agua, y el agua, digamos, o sea, ustedes necesitan el agua porque si no se mueren, ahí el agua va a dejar de tener precio cero. Al dejar de tener precio cero, alguien se va a ocupar de generar, digamos, no sé, agua mineral, por decirlo de alguna manera, o lo que fuera, y entonces cuando la empresa que está arriba le contamine, van a ir y le van a arrancar los dientes de una patada. O lo van a llevar a una corte y lo van a tratar de resolver, digamos, con los abogados. Pero de vuelta, digamos, o sea, fíjense que se justifica la intervención sobre un modelo mal diseñado. Entonces, digamos, nosotros estamos regalando nuestra libertad a los estatistas, a los colectivistas, a los enemigos de la libertad, ya sea o por problemas de diseño matemático o por modelos mal definidos. Digo, yo no entregaría mi libertad bajo ningún punto de vista, pero menos por estas dos estupideces. Digamos, obviamente, digo, podemos seguir con los problemas de información asimétrica, digamos,
conocen el modelo de Stiglitz a la perfección. Digo, a ver, si ustedes estuvieran obligando al... Digo, el modelo, lo voy a contar porque digo, no tengo por qué asumir que lo saben. El modelo de Stiglitz, ¿qué dice? Que un banco, en la medida que, digamos, o sea, va prestando a una tasa más alta, gana plata, pero no linealmente, sino que cada vez menos que proporcionalmente, porque conforme va cobrando más tasa, va tomando más riesgo. Y entonces ahí se le empiezan a caer los créditos. Entonces, mientras que le suben los ingresos por el efecto de la tasa de interés, cuando se le van cayendo los créditos, eso le compensa. Entonces, el beneficio sube conforme sube la tasa de interés, pero menos que proporcionalmente, encuentra un máximo y a partir de ahí empieza a caer. Es decir, que bajo ningún punto de vista un banco tiene incentivo dar préstamos por encima de esa tasa en la cual se maximizan los beneficios. ¿Hasta ahí vamos? Y si ustedes, digamos, la tasa de interés fuera más alta, el proceso de selección adversa que le atrae a todos los deudores malos, ¿qué hace? Le genera una quiebra. Eso en una situación donde por algún momento hay una explosión de demanda de crédito, puede darse una situación donde el equilibrio de mercado implique una tasa de interés por encima de ese nivel. Pero los bancos, ¿qué van a hacer? No van a proveer ese nivel de crédito. O sea, van a proveer hasta la tasa de interés donde maximizan los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como es una tasa debajo del equilibrio, genera un exceso de demanda. Eso genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, genera una caída del PBI, cae la demanda de trabajo, genera un exceso de oferta de trabajo y por ende genera o desempleo, ¿sí? O caída de salarios o alguna combinación de eso. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el genio de Stiglitz? Es, bueno, dale rosca a la política monetaria, cambia la situación y se acabó. Bueno, parece bastante fácil la solución. ¿Cuál es el problema? El problema es, yo les hago una pregunta. Si yo obligara a los bancos a prestar el dinero, ¿cómo lo tomarían? Mal. ¿Por qué? Porque es una expropiación, o sea, no están pudiendo ustedes disponer libremente de su propiedad. De hecho, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Le va a generar qué cosa? Les va a generar un daño patrimonial, les va a destruir riqueza, ¿sí o no? Bueno, el señor Stiglitz lo propone corregir con política monetaria. Ahora, cuando ustedes lo corrigen con política monetaria, ¿cuál es la consecuencia? Que van a estar generando inflación. Es decir, el dinero va a perder poder. O sea, el poder adquisitivo del dinero se va a degradar. Y consecuentemente, la expropiación está ocurriendo vía la degradación del poder adquisitivo del dinero. Y además, eso, digamos, afecta al funcionamiento del precio, afecta a la coordinación y por ende termina generando daños intertemporales muchísimo más fuertes a que dejar que el mercado, digamos, haga el learning by doing y lo vaya corrigiendo solo. Es decir, aún este caso, digamos, que le sirvió el Premio Nobel de Economía, digamos, es una aberración, digamos, entendido en un contexto intertemporal, dándole un rol central a los derechos de propiedad. Ustedes se dan cuenta que entregarle, en este caso, al Banco Central el control de la propiedad vía la política monetaria es un espanto. Bueno, y después están los fallos de coordinación, que también es otra aberración, ¿no? Los fallos de coordinación, en el fondo, no es ni más ni menos que una aplicación, digamos, de algún sentido, de lo que es el dilema de los prisioneros. Ahora, el dilema de los prisioneros asume, digamos, que los individuos no pueden interactuar entre ellos. O sea, si pudieran interactuar entre ellos, claramente no habría dilema de los prisioneros. Está claro eso, ¿no? Pero, digamos, el modelo asume explícitamente que ustedes fuerzan a los reos a que no interactúen con ellos. De vuelta. Acá no hay un fallo de mercado, acá hay un fallo que es que alguien está obligando que los agentes no pueden interactuar. Es decir, acá el problema es que aparece el ente represor, el organismo criminal llamado Estado, que no nos deja interactuar. Entonces, no es que se produce un fallo de mercado, en realidad el problema es que está el Estado ahí en el medio. Entonces, ahora supongamos que no está el Estado y los agentes no se conocen. Bueno, aprenderán.
Es decir, la pregunta es, ¿cómo alguien va a ser tan fatalmente arrogante, alguien va a ser tan soberbio, creer que va a poder desde la Torre del Marfil saber mucho mejor que los tipos que están ahí en la trinchera y que le va la vida en eso? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que los neoclásicos, y que es lo que acabo de probar, al haberse enamorado tanto del modelo de equilibrio general, si ustedes quieren llamarlo Arrow-Debré, o si quieren ser más precisos, llamarlo Mackenzie-Arrow-Debré, o si todavía quieren ser más exquisitos y lo quieren llamar Wald-Mackenzie-Arrow-Debré, nos hemos enamorado de ese modelo, y cuando la realidad no mapea con ese modelo, lo llamamos fallo del mercado. Y eso habilita la intervención, y esa intervención habilita la presencia del Estado. Y como el resultado de eso es peor, entonces motivamos mayores intervenciones. Y ahí entramos en el camino de la servidumbre que nos pone de cara al socialismo. ¿Quieren un buen ejemplo? Argentina. Es decir, si no hubiera sido por la administración desastrosa de los últimos 20 años, olvídense de la posibilidad de tener un presidente que sea un liberal libertario. Por eso es que cuando, digamos, tengo el tema de la herencia, no me quejo. Si yo sabía que la única forma en que nosotros podíamos entrar era una triple carambola, ¿sí? Y con todo podrido. Bueno, se dio la triple carambola, todo podrido. Soy el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Es decir, pero digo, es como una suerte de cisne negro. Entonces, digamos, tratemos de entender. Y después hay una cuestión, digamos, que en el caso argentino es bastante interesante y da lugar al optimismo, que parece que los argentinos hemos madurado y hemos entendido que las soluciones fáciles no dan resultado. Y por ende pareciera que hemos aprendido que el único camino es el camino de la libertad. Porque si abrazamos la libertad, vamos a tener un futuro muchísimo mejor. Y si vamos por la senda del colectivismo, vamos a terminar siendo una villa miseria. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!